Hace 20 años, esa sonrisa incomparable llegó a iluminar la vida no solo de su familia, sino de una comunidad que ha estado en el silencio durante décadas. Vengo siempre acompañada con una persona intérprete que me ayuda para conocer las necesidades, las inquietudes que tienen las demás personas con discapacidad en San Luis Potosí, y eso a mí me ha ido transformando mi mentalidad y pues apoyar, seguir insistiendo. Es difícil la vida de las personas con discapacidad, pero lo que queremos hacer en nuestro estado es pues mejorar las condiciones que ellos necesitan, y entonces estamos trabajando en equipo para ver las necesidades que hay en el estado, tomamos evidencias, fotografías, preguntamos sobre las necesidades y eso nosotros lo presentamos. Si alguien no cumple con lo que tienen que hacer, pues también lo canalizamos a la autoridad correspondiente para la sanción. Sus padres, con sordera de nacimiento, al igual que ella, buscaron la manera de ayudarla desde muy pequeña para evitar el calvario al que se enfrentan en el ámbito personal, educativo y laboral. Preguntando, por ejemplo, a las demás discapacidades, ellos, por ejemplo, sus historias de vida, que son muy similares a las mías, o sea, cada discapacidad tiene barreras, se enfrenta a barreras que les dificultan mucho, por ejemplo, la comunicación a las personas sordas, otras personas problemas de accesibilidad, de interpretación, todo eso. Entonces tenemos una vida parecida, y yo en mi trabajo actualmente, por ejemplo, yo trabajaba antes en una fábrica, pero no me sentía plena. Yo sentía que podía dar algo más en un campo diferente. También fui víctima de discriminación en mi trabajo en una fábrica, y por eso es que mejor yo preferí salirme y ahora que tengo esta oportunidad la estoy aprovechando. Al igual que Ana Paola, más de 2,000 personas son sordas de nacimiento en San Luis Potosí, mientras que en México se tiene el registro hasta el 2023 de 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva. Eso de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Rehabilitación, siendo la discriminación uno de los problemas más graves a los que se enfrentan diariamente. Por ejemplo, al no escuchar y ser una persona sorda, tú no puedes oír, por ejemplo, el ruido de una máquina que si ya se apagó, o porque no hay una alerta, por ejemplo, visual para las personas sordas en las empresas. Entonces, cuando no hay eso, pues se dificulta mucho el que las personas no te tomen en cuenta y que, por ejemplo, el jefe te manda a regañar porque no hiciste lo que te dijo, pero no es porque no lo quieras hacer, sino porque es un problema de comunicación. No nos entendemos o nos consideran como personas enfermas. No le des ese trabajo porque a lo mejor no lo puede hacer, pero eso no es lo importante. Entonces, la experiencia que uno pueda desarrollar a veces no te la permiten que tú la puedas adquirir porque te limitan. Sin embargo, en la vida de quienes padecen sordera, existen personas que, a decir de Paola, se convierten en auténticos ángeles de la guarda, pues prácticamente se encargan de derribar esa gran barrera lingüística que ha existido desde hace años. Bueno, para mí son muy, muy importantes los intérpretes. Por ejemplo, cuando vas a un lugar y no hay un intérprete, por ejemplo, una consulta médica, una conferencia, pues te aburres, no sabes qué está pasando, no tienes el acceso a la información. Entonces, siempre es muy necesario un intérprete para las personas sordas, que podamos acceder, entender y hasta sentirnos tranquilos de lo que está pasando en nuestro entorno. Cuando eso no sucede, pues como en muchos lugares, pasan errores de comunicación. Son necesarios los intérpretes siempre, y pues obviamente que es su trabajo, su labor, y es un trabajo que necesita ser remunerado. Jorge López Pérez, Fuerza Informativa Azteca.